Bienvenidos a Acompañados en la Fe, donde, a través de la palabra de Dios, te brindamos esperanza, consuelo y fortaleza. Si estás lejos de tu hogar, este mensaje es para ti. Hoy quiero hablarte directamente a ti, que quizás sientes el peso de la distancia, la nostalgia y la incertidumbre. Pero escucha bien, no estás solo, porque el Dios de esperanza camina contigo. Hay momentos en la vida en los que el corazón se siente vacío al estar lejos de casa. Te extrañamos nuestras raíces, nuestras familias y las calles que un día recorrimos con alegría. Pero incluso en medio de esa distancia, Dios tiene un mensaje poderoso para ti. Él puede llenar tu vida de paz y esperanza, aún en la tierra extranjera, donde te encuentres. El apóstol Pablo nos recuerda en Romanos capítulo 15, versículo 13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Estas no son palabras vacías, son promesas eternas. Hoy quiero que las grabes en tu corazón, porque cuando entendemos que la esperanza en Dios es un motor que nos impulsa día tras día, incluso en medio de la soledad, encontramos fuerzas que nunca imaginamos tener. Y es allí, en esa esperanza, donde comienza nuestra verdadera fortaleza. Cuando estás lejos de tu hogar, cada día puede sentirse como un nuevo desafío. El idioma, la cultura, la distancia de tu familia, todo parece pesado. Pero es precisamente allí, en ese terreno desconocido, donde la esperanza se convierte en tu mayor fuerza. La esperanza no es solo un pensamiento positivo, no, es el combustible que enciende tu fe. Es la certeza de que, aunque hoy no lo veas todo claro, Dios está obrando en cada detalle de tu vida. Él promete que su Espíritu Santo te llenará de gozo y paz, para que tu corazón no se apague, sino que siga brillando en medio de la oscuridad. La esperanza no elimina la dificultad, pero la transforma. Lo que antes parecía una carga, ahora puede convertirse en una oportunidad de crecimiento. Lo que antes era soledad, ahora se convierte en un espacio donde Dios susurra a tu corazón. Hijo mío, hija mía, no estás solo, y es en esa certeza donde descubrimos que cada paso lejos de casa también es un paso más cerca de los planes que Dios tiene para nosotros. Permíteme mostrarte cómo las promesas de la Biblia se convierten en faros que iluminan el camino del inmigrante. Cuando hablamos de estar lejos de casa, no podemos olvidar la historia de Abraham. Dios le pidió que dejara su tierra, su parentela y la casa de su padre para ir hacia una tierra que él le mostraría. Abraham no sabía exactamente a dónde iba, pero obedeció porque confiaba en las promesas de Dios. Imagina eso, salir de lo conocido, dejar atrás recuerdos, costumbres y afectos, para caminar hacia lo incierto. No se parece mucho a lo que viven quienes emigran hoy, pero Abraham descubrió algo maravilloso. Aunque estaba lejos de su hogar terrenal, estaba más cerca del propósito eterno de Dios. Eso mismo puede ocurrir contigo. Aun cuando tu corazón extrañe lo que dejaste atrás, recuerda que el Señor tiene preparado un futuro lleno de esperanza. Y así como Abraham caminó confiado, tú también puedes avanzar con la certeza de que Dios sostiene cada paso. En la siguiente parte, veremos cómo esta promesa de esperanza se cumple incluso en los momentos de mayor dificultad. Estar lejos de casa no es fácil. Hay noches en que el silencio pesa más que las palabras y los recuerdos parecen más fuertes que el presente. Quizás enfrentas jornadas de trabajo agotadoras, incomprensión o incluso momentos de soledad profunda. Pero aquí está la promesa. Dios no permite que camines solo en medio de la tormenta. Su paz es como un río que fluye aun cuando alrededor todo parezca caos. Jesús mismo dijo en Juan capítulo 14, versículo 27, «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». ¡Qué palabras tan poderosas! No importa dónde estés, ni lo que enfrentes, la paz de Dios es capaz de calmar tu mente, restaurar tus fuerzas y renovar tu esperanza. Y cuando esa paz de Dios entra en tu corazón, descubres que la esperanza no es un ideal lejano,
sino una realidad presente que te sostiene día tras día. En la siguiente parte, veremos cómo esta esperanza se convierte en un faro que guía tu camino, incluso en la oscuridad. La esperanza en Dios es como una luz que nunca se apaga. Cuando los días parecen nublados y el corazón se siente cansado, esa luz divina brilla para recordarnos que hay un mañana mejor. El salmista escribió en el Salmo 119, versículo 105, «Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino». Estas palabras nos muestran que, aun cuando todo parezca incierto, la palabra de Dios es la lámpara que ilumina cada paso. Si alguna vez has sentido que caminas en la oscuridad, recuerda que la esperanza en Cristo es tu faro. Esa luz nunca falla. Ella te guía, te fortalece y te recuerda que Dios tiene el control de tu futuro, incluso cuando hoy no lo entiendes. Y cuando permites que esa luz de esperanza brille en tu vida, comienzas a ver oportunidades donde antes había miedo y fe donde antes había duda. En la siguiente parte, descubriremos cómo esa esperanza se convierte en un refugio seguro para tu corazón. Cuando la vida golpea fuerte, lo primero que buscamos es un refugio, un lugar donde podamos sentirnos seguros, protegidos y en paz. Para quienes están lejos de su hogar, ese refugio muchas veces no está en paredes de concreto ni en techos conocidos, sino en la presencia viva de Dios. El Salmo 46, versículo 1 nos recuerda: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Qué poderoso saberlo. No importa en qué país te encuentres, ni qué tan solo te sientas, tu corazón puede descansar bajo la cobertura del Padre Celestial. La esperanza se convierte entonces en ese refugio invisible, pero real. Allí tu alma encuentra descanso, allí tu fe se fortalece, allí el miedo pierde su fuerza. Cuando reconocemos a Dios como nuestro refugio, la vida comienza a verse distinta. La tormenta puede seguir rugiendo, pero tu corazón aprende a confiar. Y es en esa confianza donde descubrimos la verdadera fortaleza que proviene de la fe. La esperanza no solo nos consuela, también nos da fortaleza. Una fortaleza que no depende de músculos ni de dinero, sino del poder del Espíritu Santo obrando dentro de nosotros. El profeta Isaías lo declaró con fuerza en Isaías capítulo 40, versículo 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán. ¡Qué promesa más poderosa, aun cuando tus pies estén cansados y tu corazón se sienta débil! Dios te renueva. La fe se convierte en tu combustible y la esperanza en tu impulso. Lo que parecía imposible se hace posible, porque tu confianza ya no está en ti, sino en el Señor. Es en esa fortaleza espiritual donde el inmigrante, el peregrino y el extranjero encuentran un nuevo sentido de vida. Y con esa fuerza en el alma, se abre el camino hacia la verdadera alegría que solo Dios puede dar. Cuando estás lejos de casa, la tristeza puede tocar tu puerta con frecuencia, pero aún en medio de esa realidad, Dios promete alegría. Una alegría que no depende de circunstancias externas, sino de la certeza de su presencia. El apóstol Pablo escribió en Filipenses capítulo 4, versículo 4: «Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos». Pablo no escribió estas palabras desde la comodidad de su hogar, sino desde una prisión. ¡Qué enseñanza tan poderosa! Si él pudo encontrar alegría en medio del dolor y el encierro, tú también puedes hallarla, aunque la nostalgia y las dificultades te rodeen. La alegría en Dios es un bálsamo que levanta el espíritu y llena de esperanza al corazón cansado. La alegría que nace en el Señor no es pasajera, es una fuente constante que brota aún en los tiempos más difíciles. Esa fuente es la que sostiene a quienes siguen caminando con fe. Y allí, en medio de esa alegría, descubrimos cómo la gratitud transforma nuestra mirada. Retomando Romanos capítulo 15, versículo 13 declara: «Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo». Qué tesoro de promesa encontramos en este versículo.
Pablo nos recuerda que la esperanza no es una emoción pasajera, sino un don que viene directamente de Dios. Es Él quien llena tu corazón de gozo y paz cuando decides creer. Vemos este principio reflejado a lo largo de la Biblia. Ana, que lloraba por no poder tener hijos, encontró paz en la oración y esperanza en la promesa de Dios. Esto lo vemos en el primer libro de Samuel capítulo 1, versículos 17 al 20. Job, en medio de su dolor, declaró: «Yo sé que mi Redentor vive». Esto lo encontramos en el libro de Job capítulo 19, versículo 25. Con ello demostró que la esperanza trasciende las pruebas más duras. Así también, tú que estás lejos de tu hogar, cuando la fe se arraiga en el Señor, el Espíritu Santo derrama una esperanza abundante que no se apaga. Es esa esperanza la que sostiene, levanta y da sentido a tu caminar diario. Romanos capítulo 15, versículo 13 nos enseña que la esperanza no se agota. Al contrario, crece por el poder del Espíritu Santo. Esa abundancia de esperanza es la que transforma corazones y abre caminos donde parecía no haber salida. Y al reconocerlo, nos acercamos al corazón mismo de las promesas divinas. Cuando Pablo dice abundéis en esperanza, no habla de una esperanza pequeña ni frágil, sino de una que desborda, que se multiplica y que permanece aún en las pruebas. Y nos revela el secreto: esa abundancia no proviene de nuestra fuerza, sino del poder del Espíritu Santo. En los Hechos de los Apóstoles vemos este poder en acción. Los discípulos, que antes estaban escondidos por miedo, fueron llenos del Espíritu Santo en Pentecostés. Esto lo encontramos en el libro de los Hechos capítulo 2. De pronto, hombres comunes se convirtieron en testigos valientes, llenos de esperanza y convicción. Lo mismo sucedió con Esteban, quien, lleno del Espíritu Santo, enfrentó la muerte con el rostro iluminado como el de un ángel. Esto lo vemos en el libro de los Hechos capítulo 7, versículos 55 al 56. Esa esperanza desbordante no vino de sus circunstancias, sino de la presencia del Espíritu en su interior. Así también, tú que escuchas este mensaje, aunque estés lejos de casa, y tus ojos vean incertidumbre, el Espíritu Santo puede llenar tu corazón de una esperanza tan abundante, que nada ni nadie podrá apagar. Esa abundancia de esperanza es como un río que nunca se seca, y quienes beben de sus aguas descubren que, aunque la vida cambie, la fe se mantiene firme. Allí es donde aprendemos que la esperanza no solo se recibe, también se comparte. La esperanza que Dios derrama en nosotros no es un tesoro para guardar en secreto, sino una luz que debe brillar para otros. Jesús lo enseñó en Mateo capítulo 5, versículos 14 al 16, «Vosotros sois la luz del mundo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos». Pensemos en José en Egipto. Aunque fue vendido como esclavo y alejado de su hogar, nunca perdió la fe ni la esperanza. Esa esperanza no solo lo sostuvo a él, sino que también se convirtió en salvación para toda una nación en tiempos de hambre. Esto lo encontramos en el libro de Génesis capítulo 41. Así es contigo. Cuando compartes palabras de aliento, cuando muestras bondad y fe en medio de la dificultad, te conviertes en un portador de esperanza para quienes también se sienten perdidos o solos. El poder del Espíritu Santo no solo llena tu vida, sino que te capacita para llevar luz a los demás. Cuando la esperanza se comparte, el corazón se fortalece aún más. Porque al dar, también recibes. Y allí descubres que la esperanza no es estática, sino un fuego vivo que se multiplica al encender otras vidas. La esperanza no es estática ni débil. Es como un fuego vivo que, cuando arde en el corazón, comienza a extenderse. Así ocurre con la fe. Cuando uno se enciende en Dios, otros a su alrededor reciben calor y luz. El profeta Jeremías lo expresó con pasión en Jeremías capítulo 20, versículo 9. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, y no pude. Ese fuego es la esperanza que el Espíritu Santo enciende. Lo vemos también en los discípulos de Emaús.
en el Evangelio de Lucas capítulo 24, versículo 32. Ellos, al escuchar las palabras de Jesús resucitado, dijeron: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? La esperanza de Dios es así, un fuego imposible de apagar. Aunque estés lejos de tu hogar, si ese fuego está en ti, encenderás a otros con tu testimonio, con tu fe y con tu manera de vivir. Un corazón encendido por la esperanza se convierte en testimonio vivo, y esa llama, cuando se comparte, transforma la oscuridad en luz. Allí comprendemos que la esperanza no solo nos sostiene, nos convierte en mensajeros de vida. La esperanza que Dios pone en el corazón no es invisible. Se refleja en la manera en que vivimos. Cada acto de fe, cada palabra de aliento, cada gesto de amor, se convierte en un testimonio que impacta a los demás. Pensemos en Daniel. En Babilonia, lejos de su tierra, se mantuvo firme en su fe, rechazando contaminarse con la comida del rey. Esto lo vemos en el libro de Daniel capítulo 1, versículo 8. Su esperanza en Dios fue un testimonio que no solo lo sostuvo a él, sino que mostró a los demás la grandeza del Señor. También recordemos a Pablo y Silas en la cárcel. En medio de la noche, heridos y encadenados, levantaron cánticos a Dios. Ese testimonio de fe y esperanza fue tan poderoso que incluso el carcelero y su familia terminaron creyendo. Esto lo encontramos en el libro de los Hechos capítulo 16, versículos 25 al 34. Así también tu vida, aun lejos de tu hogar, puede convertirse en un testimonio vivo. Cada vez que eliges la esperanza en lugar de la desesperación, tu luz inspira a otros a confiar en el Dios de la esperanza. El testimonio de la esperanza no necesita grandes escenarios, basta con un corazón encendido en fe. Y cuando la vida se convierte en reflejo de esa esperanza, comienza a irradiar la verdadera alegría que solo Dios puede dar. La esperanza en Dios no solo sostiene, también produce alegría, aun en medio del dolor y la incertidumbre. Es una alegría distinta, que nace de la confianza en el Señor, y no de las circunstancias. David lo expresó en el Salmo 30, versículo 11. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio, y me ceñiste de alegría. Este rey, que tantas veces conoció el dolor y la persecución, encontró en Dios la fuente de un gozo que transformaba sus lágrimas en cantos. También los primeros cristianos, perseguidos y marginados, podían alegrarse porque sabían que su esperanza estaba asegurada en Cristo. Esto lo vemos en la primera carta de Pedro capítulo 1, versículos 6 al 8. Ellos entendían que la alegría no dependía de lo que perdían, sino de lo que habían ganado en la fe. Así también contigo, aunque estés lejos de tu tierra, aunque enfrentes pruebas difíciles, la esperanza en Dios puede llenar tu corazón de una alegría que nadie puede robar. La alegría que proviene de la esperanza no es un simple sentimiento pasajero, sino una fuerza interior que transforma la manera en que vivimos cada día. Y esa fuerza nos conduce a abrazar la gratitud como estilo de vida. La verdadera esperanza en Dios produce un corazón agradecido. Quien confía en el Señor aprende a dar gracias, no solo cuando todo va bien, sino también en medio de las pruebas. El apóstol Pablo escribió en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Pablo no hablaba desde una vida fácil. Sus cartas están llenas de gratitud, aun cuando escribió desde prisiones, persecuciones y dificultades. Los salmos también nos muestran esta verdad. David, aun cuando era perseguido, elevaba cánticos de agradecimiento al Señor. Su esperanza en Dios lo llevaba a reconocer que cada día, aun en la dificultad, era un regalo divino. Así también tú, aunque vivas lejos de tu hogar, aunque enfrentes soledad o nostalgia, tu corazón puede encontrar motivos para agradecer, porque la esperanza en Dios abre los ojos para ver su fidelidad en cada detalle de la vida. La gratitud es la respuesta natural de un corazón lleno de esperanza. Y cuando esa gratitud se convierte en estilo de vida, se transforma en una declaración poderosa de fe frente al mundo. La esperanza no es un simple deseo, es una declaración de fe, creer en lo que aún no vemos,
confiar en lo que Dios ha prometido, aunque todavía no haya llegado. La carta a los Hebreos capítulo 11, versículo 1 nos lo recuerda. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Abraham lo vivió cuando salió de su tierra sin saber a dónde iba, creyendo en la promesa de Dios de darle una descendencia incontable. Esto lo encontramos en el libro de Génesis capítulo 12, versículos 1 al 4. Noé lo demostró cuando construyó un arca en medio de la sequía, porque creyó en la palabra del Señor. Esto lo vemos en la carta a los Hebreos capítulo 11, versículo 7. Los profetas también levantaron sus voces anunciando esperanza, aun cuando sus contemporáneos no les creyeron. Esa misma fe es la que se nos pide hoy, una fe que se levanta como declaración. Creo en las promesas de Dios, aunque mis ojos no las vean todavía. Esa es la esencia de la esperanza que transforma la vida. Cuando la esperanza se declara con fe, el corazón se alinea con la voluntad de Dios. Y esa confianza abre paso a una vida sostenida por sus promesas eternas. La esperanza del creyente no está en palabras humanas ni en ilusiones pasajeras. Está en las promesas eternas de Dios. Cada promesa del Señor es un ancla firme para el alma, aún en medio de las tormentas de la vida. Abraham creyó en la promesa de una descendencia, aun cuando su realidad era la esterilidad. Esto lo vemos en el libro de Génesis capítulo 15, versículos 5 y 6. Y Dios cumplió. Israel esperó la tierra prometida, y aunque pasaron por el desierto, vieron la fidelidad del Señor al entrar en Canaán. En el libro de Josué capítulo 21, versículo 45 leemos: No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho. Todo se cumplió. La iglesia primitiva vivió confiada en la promesa del regreso de Cristo, aun en medio de persecuciones y pruebas. Tú también puedes abrazar esas promesas. Aunque estés lejos de tu hogar terrenal, las promesas de Dios son tu refugio seguro, tu roca firme, tu garantía de que el futuro está en sus manos. Las promesas de Dios son inquebrantables, y en ellas descansa nuestra esperanza. Esa confianza nos prepara para vivir con fe activa, que no se queda en palabras, sino que se traduce en acción. La esperanza verdadera no se queda en palabras, se convierte en acción. Una fe viva es la respuesta natural a la esperanza que Dios siembra en el corazón. Josué recibió la orden de conquistar Jericó, y aunque parecía imposible, confió y obedeció. Las murallas cayeron no por fuerza humana, sino por la fe puesta en acción. Esto lo vemos en el libro de Josué, capítulo 6, versículo 20. Ester, aun arriesgando su vida, se presentó ante el rey, porque creyó que Dios podía salvar a su pueblo. Esto lo encontramos en el libro de Ester capítulo 4, versículo 16. Los discípulos, fortalecidos por la esperanza en la resurrección, dejaron todo para predicar el evangelio hasta lo último de la tierra. Esto lo vemos en el libro de los Hechos capítulo 1, versículo 8. Así también contigo. La esperanza en el Señor debe impulsarte a actuar con valentía. No se trata de esperar pasivamente, sino de caminar confiado, obedeciendo, sabiendo que Dios abre puertas y derriba murallas en tu vida. La esperanza en acción cambia destinos y abre caminos. Y cuando tu vida refleja esa fe activa, te conviertes en testimonio del poder transformador de Dios, que sostiene incluso en tierras lejanas. Para quienes viven lejos de su tierra natal, la esperanza se convierte en el alimento diario del alma. Esa experiencia no es ajena a la Biblia. Muchos de los grandes hombres y mujeres de fe también fueron extranjeros. José en Egipto, aunque vendido como esclavo y separado de su familia, nunca perdió la confianza en Dios. Y fue precisamente allí, en tierra ajena, donde el Señor lo levantó como instrumento de salvación. Esto lo vemos en el libro de Génesis capítulo 41, versículos 41 al 43. El pueblo de Israel, en el exilio en Babilonia, escuchó la promesa del Señor en Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Aun en un lugar extraño, la esperanza de las promesas de Dios lo sostuvo. Así también contigo. Aunque estés lejos de tu hogar terrenal,
Tu esperanza está en un Dios que nunca cambia. Él es tu sostén, tu consuelo y tu fortaleza en medio de la distancia. Su plan contigo sigue firme, incluso en la tierra donde ahora habitas. La esperanza nos sostiene en lo desconocido y nos recuerda que, sin importar la distancia, seguimos siendo parte del plan eterno de Dios. Esa verdad nos lleva al cierre, una oración y un llamado a vivir con fe activa y esperanza abundante. Hemos caminado juntos a través de la palabra y hemos visto cómo la esperanza de Dios es más grande que cualquier distancia, dolor o prueba. Romanos capítulo 15, versículo 13 resuena con fuerza en nuestro corazón. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Tú que estás lejos de tu hogar, recuerda, tu verdadera fortaleza viene de Dios. Él te acompaña en cada paso, te sostiene en cada lágrima y te levanta en cada caída. Tu vida tiene propósito y tu fe tiene un destino eterno en el Señor. Señor amado, hoy elevamos una oración por todos aquellos que están lejos de su hogar. Te pedimos que los llenes de paz, gozo y esperanza. Que tu Espíritu Santo fortalezca sus corazones y que nunca olviden que tú eres su refugio, su consuelo y su guía. Te damos gracias porque tus promesas son eternas y tu fidelidad nunca falla. En el nombre de Jesús, amén. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a suscribirte al canal para recibir más contenido inspirador y edificante. Compartir en los comentarios cómo esta reflexión te ha fortalecido en tu caminar. Difundir este video con tus amigos y familiares para que también reciban este mensaje de esperanza. Y nunca lo olvides. Con Dios todo es posible. Que tu fe te guíe cada día. Nos vemos en el próximo video.